FM y Democracia AM presentan la opinión de Álvaro Rosero León. Hola, buenos días. Transmitimos en vivo desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador. Son las 9:08. Estos días de fiestas de Quito, evidentemente, hay que hablar de Quito. Es muy probable que en la sesión solemne del 6 de diciembre, en el municipio, se escuche una intervención muy potente del alcalde de Quito, y es muy probable que esta sea una intervención harto aplaudida en ese contexto del lugar en donde se lleva a cabo la sesión. Y si uno intenta ser objetivo, y voy a explicarme bien y no te anticipes en renegar de lo que digo, creo que este ha sido un gran año para Pavel Muñoz. Ha sido un muy buen año para Pavel Muñoz. No quiere decir que haya sido un buen año para la ciudad, para Quito. Para él ha sido un muy buen año. Es cuestión solo de mirar hacia atrás. Este pudo haber sido el año en donde la revocatoria del mandato se concrete. No sé si el tiempo nos alcanzaba para ir a las urnas, pero finalmente las firmas que se recolectaron, si se recolectaron, pudieron haber sido avaladas y finalmente el proceso estaría convocado. Nosotros los quiteños estaríamos entonces ante la gigantesca, enorme responsabilidad de censurar, vamos a ponerlo así, al alcalde por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, o de ratificarlo por las mismas razones. Esa enorme responsabilidad que los ciudadanos podríamos estar asumiendo, podríamos haber asumido, es algo que no se llegó a concretar gracias a una extrañísima decisión de quien estaba llevando a cabo el proceso, un señor marroquín, que desistió finalmente de presentar las firmas que decía que tenía de sobra las firmas, y luego desistió de presentarlas, incluso unas pocas que había presentado, como yo no sé con qué cálculo desde lo político y comunicacional le fueron recientemente devueltas. Esos archivos, básicamente, si tú firmaste por la revocatoria del alcalde Muñoz, esos archivos, tu firma, tus datos, ahora hacen parte de una gran base de datos que pudo haberse ido directo a la basura, como la motivación, como el espíritu de esa recolección de firmas se fue a la basura, o podría estar siendo parte de una base de datos que a muchos les interesa tener. Ha sido un buen año para Pavel Muñoz porque a partir de la amenaza de la revocatoria se hizo de asesores, de consultores, gente que vino de México, estuvieron desde la campaña presidencial vinculados con su partido y que luego asumieron ciertos roles de asesoría para él, para su gestión, y esto le ha dado un giro que hay que saber, más que reconocer, entender en cuanto a lo que es su difusión, la difusión de su imagen, de su marca, de la comunicación del municipio, del discurso, en fin, se nota que hay un trabajo más elaborado. Si será suficiente o no, no sabemos al final, pero que está mejor de lo que antes tenía y que es algo que está mejor elaborado, sin lugar a dudas. Entonces, digo, en base a esos hechos muy concretos y específicos, este ha sido un buen año para Pavel Muñoz. Salió mejor librado de lo que pudo haber sido, y va a tener una sesión solemne en donde lo que diga está basado en este segundo aspecto que mencionaba, su discurso, cómo están manejando la comunicación, aquel eslogan, frase de gestión que es campaña permanente de las 3.001 obras para Quito, pues seguramente por ahí nos recitarán algunas de estas obras y merecerán aplausos. Las noticias al final recogerán las partes polémicas de la intervención de él. Quiero pensar que la tardía invitación que ha hecho al presidente de la República para que sea parte de esta sesión, después del desplante a la tradición y a la majestad de la presidencia de la República de haber negado la serenata, quiero pensar que el presidente no va a estar. Además, me parece que el presidente no va a estar en el país en esos días. Y quiero pensar porque seguramente en caso de asistir
lo que habría es mucho show de parte del discurso del alcalde o de quien más vaya a intervenir representando a la institución del municipio de Quito, intentando salir bien librados de esta sesión y seguramente achacando al Poder Ejecutivo por cosas que no se han hecho. Ejemplo, las fiestas de Quito. El anuncio fue que le impiden a la ciudad celebrar y festejar. Y la verdad es que ha quedado demostrado y de sobra que los procesos mal hechos por ineficiencia administrativa básicamente no podían pasar la supervisión obligatoria que el CERCOP, es su naturaleza, está obligado a hacer para que cerciorarse al menos de que las cosas se hagan en el marco de lo que la ley vigente determina. Pero seguramente habrá un intento por achacar, habrá un intento por elevar el tono del discurso sobre una supuesta ampliación del metro de Quito. Aquí también hay que recapitular un poco, ¿no? Esto que fue parte de, que fue esencia, entre otras, de la sanción que recibió Pavel Muñoz, sanción económica, por la cual además debió pedir disculpas públicas a la ciudad, ofrecer disculpas públicas a la ciudad, y que eran la motivación esencial para el proceso de revocatoria de mandato. El hecho de que en campaña presidencial, él participando de la campaña presidencial de Luisa, comenzaron a mencionar que el metro iba a llegar hasta el norte. La Ofelia, Calderón, una parroquia tan poblada y por lo tanto de tanta importancia electoral. Por eso se la mencionaba, porque Luisa necesitaba subir sus votos en una zona que habitualmente había sido de ellos y que el presidente de la República entró a disputar. Finalmente el presidente de la República ganó y por goleada en Quito a Luisa González, es decir, al correísmo. Pero ahí es donde nace esta oferta, ¿no? Era que si Luisa ganaba teníamos extensión del metro. Entonces, claro, la política provoca estas cosas. El alcalde convierte en discurso propio aquello de la extensión del metro, porque hablar es fácil. Y cuando presiona al presidente de la República sobre esto, si no me equivoco, en la sesión solemne de las fiestas pasadas, el presidente de la República dice, pero por supuesto que como gobierno vamos a apoyar todo lo que vaya en beneficio de la ciudad de Quito, porque no cabe otra respuesta, pues, porque no cabe. Entonces digo, la sesión solemne podría convertirse en ese escenario en donde el alcalde le dice que el presidente no está cumpliendo su palabra de apoyar la extensión del metro. El presidente tendrá sus respuestas, algo anticipó ayer sobre que primero cumplan ellos. Pero la realidad sobre una posible extensión del metro de Quito es que, y nosotros los ciudadanos deberíamos estar conscientes, es que es algo muy poco probable que suceda, al menos en el futuro inmediato. Y que si es que es traído a colación es justamente porque son de esos anuncios que no van a poder ser sometidos en el año y medio que le queda al alcalde, no van a poder ser sometidos a, de alguna manera, la evaluación de la gente de si se está o no se está cumpliendo. Esto que él convirtió, y por ahí un acierto, pero también un riesgo, convirtió en su propuesta ya de gestión, no es viable. El metro de Quito, en la operación actual, no ha logrado todavía sostenerse a sí mismo. Los cálculos que he podido ver estiman que el número de pasajeros diarios no llega todavía a la mitad de lo que se requeriría para que el proyecto se sostenga. Entonces quiere decir que la operación del metro está sosteniéndose con un gran aporte, un subsidio que nace del municipio. Por eso es que difícilmente el municipio puede regresar a ver a otro lado en cuanto a gestión, porque tiene un compromiso con esto. ¿Y qué hay que hacer para resolver eso? Pues lo que hay que hacer es crear de manera integral una campaña de acciones, de comunicación y demás que motivan a la gente a utilizar más el metro. De eso se trata. Entonces él en su campaña anterior había ofrecido estos parqueaderos, estos de cercanía, que existe uno en Zambisa, para la gente que se ubique, que en realidad fueron creados cuando lo del pico y placa, para la gente que llegaba desde fuera de la ciudad
y ya la ciudad no podía ingresar por el pico y placa, entonces deja su auto parqueado y usa el transporte público para moverse dentro de la ciudad. Desde esa misma lógica, hay que crear parqueaderos suficientes para que la gente llegue, deje su auto y utilice un sistema de transporte público cuyo eje fundamental y central sea el metro de Quito. Para eso también hay que unificar tarifas e integrar el transporte en superficie. Para eso, sobre todo, lo que hay que hacer es dar facilidades para que existan las líneas y los recorridos que la gente necesita para llegar al metro. Aquí teníamos un querido compañero que nos contaba día a día sus hazañas en el metro y él decía, es que es increíble, es maravilloso el metro y todos vamos a coincidir en que el metro es fantástico. Toma 15 minutos desde el centro comercial de la ciudad llegar al centro histórico. Anda a ver cuánto te toma en vehículo y hasta que parquees y demás. Además te bajas en plena plaza de San Francisco, una estación preciosa. Es súper visitable el centro de Quito, pero desmotiva el hecho de que en cambio para llegar a la parada en donde me subo al metro, me tome 1 hora en un recorrido pequeñito, en superficie, en un transporte público que nos tratan mal, que va lento y que encima es peligroso, en todo sentido. Entonces lo que hay que hacer es mejorar el servicio de transporte en superficie, adecuarlo para que en la concepción de que sea el eje central de la movilidad de Quito, trabaje y opere para el metro. Y una gran campaña de comunicación, pero una campaña de comunicación cuyo objetivo sea motivar el uso del metro, no reivindicar el metro como si fuera obra de esta administración. Nada de esto se hace a plenitud, nada de esto se ejecuta. No hay control sobre el transporte público. Esta ha sido otra administración fallida en cuanto a controlar y forzar a que los transportistas públicos de la ciudad de Quito cumplan con la norma, cumplan con aspectos de calidad en el servicio, respeten al usuario, no sean un problema en el tráfico, en las calles, no compitan entre ellos, etcétera, 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 etcétera. Esta es otra administración fallida en ese sentido, no es la única. Nadie ha podido poner en orden al transporte público, que es complicado. Recientemente se compartió la historia de un suizo que vive en Quito y que él se ha dedicado a darle guerra a la gente que ofrece el transporte público, y lo que ha descubierto en realidad es que hay una protección institucional que a cualquiera simplemente termina por amedrentarlo cuando lo quieren enfrentar. Pero para algo son autoridades, pues. Entonces, en la sesión solemne del 6 de diciembre, lo más probable es que se mencione lo del metro, vuelva a mencionarse, desde la lógica de, este es un anuncio que genera expectativa en una zona donde a mí me interesa electoralmente de cara a lo que ya anuncié, que es mi reelección, y por lo tanto hay que sostener. Además, qué mejor si le puedo echar la culpa al que está al frente. Ya veré la forma de echarle la culpa, pero diré que ellos no nos están cumpliendo porque el CERCOP nos tiene atados de manos. Y la gente debe entender que el CERCOP hace su trabajo cuando los procesos no cumplen con la normativa. Pero sobre todo debemos entender los quiteños que mientras el metro de Quito no opere en función de la expectativa que se había establecido, con la tarifa que se fijó, estaría prácticamente imposible, a menos que alguien nos regale mucha plata, el pensar en una extensión del metro. Esta sesión solemne del 6 de diciembre, decía yo, estará llena de aplausos porque se hablará de las 3001 obras. No sé cuántas vamos de las 3001. Aquí tengo 3 de las 3001 obras, 3 apenas. Seguro hacen parte de la cuenta porque eso dicen los anuncios que rodean estas obras. Esta es una obra en algún barrio de la ciudad de Quito en donde se han colocado arcos y aros en una canchita de uso múltiple en, insisto, un parque de algún barrio de la ciudad de Quito. Es un video ciudadano, es un video que alguien sube y comparte en redes sociales, evidentemente es un video de queja y señala sobre todo el precio que se anuncia porque están obligados, así van a colocar algún tipo de letrero, tiene que informar el valor de la obra. Entonces cuando uno dice
esto costó eso, le llama la atención. Eso pasa con este ciudadano, pero esta es una de las 3.001 obras. Presten atención. Vamos a ver, dice aquí, colocación de juegos de arcos de fútbol y básquet, barrio Atahualpa. Miren, inversión 5.201.67. A ver, veamos. Miren, los arcos y el de básquet. Eso costó 5,000 y pico de dólares. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo lucra el municipio de Quito? 2 simples arcos en 5,000 dólares y pico, para que se den cuenta. No hicieron más. No parece que hace sentido, ¿no? No parece que hace sentido. No parecen costar 5,000 dólares. Al margen de eso que debería ser analizado, estas son las obras de las que estamos hablando. Entonces, 3.001 obras, pues, ok, ¿cómo se llega a un número tan alto? Así se llega. O así. Ayer recibí yo un mensaje que no terminé de entender hasta que encontré este video sobre unas rampas para personas con movilidad reducida que usan sillas de ruedas sobre todo, y me decían que han colocado rampas. Lo entendí como un anuncio más bien positivo, pero aquí está la realidad de esto. Fíjense, por favor. ¿Qué les parece esta maravilla? Acceso para discapacitados, bien. Me parece muy bien por parte del municipio que ponga acceso de discapacitados, pero ¿y cómo subo las sillas de ruedas por ahí? ¿Y cómo hago acá? O sea, solo subo ahí y el resto. Y para muestra la otro accesito para discapacitados. Miren, aquí está el acceso. Sube, más gradas, baja, más gradas. Y eso que no les indico más arriba, que es una barbaridad. Las obras... Para quien no está mirando el programa, básicamente es un video que nos muestra estas rampas de acceso para sillas de ruedas, pero que dan a veredas que están repletas de gradas o destrozadas, es decir, en donde una silla de ruedas no podría circular. Pero la rampita existe y seguramente es una de las 3.001 obras. El tema pasa por algo que es de fondo, en realidad. El tema pasa porque a estas alturas llegamos, y no solo sucede con esta administración, con la necesidad de utilizar el dinero que hay, de ejecutar los presupuestos. Probablemente a eso se debe que vemos hoy por hoy, en mes de diciembre, en sectores como el centro comercial de la ciudad, un montón de obras chiquitas que se están haciendo, excavaciones que yo no sé de qué son, que provocan un caos en la movilidad. Terrible. Es una hipótesis nomás. Probablemente se debe esta enorme cantidad de obras que estamos observando a que hay que ejecutar presupuestos. Eso tiene que ver con eficiencia, que es algo de lo que se le acusa a la alcaldía actual, carece. Y esta es otra de las obras, y digo que es otra de las 3.001 obras porque así cierra lo que fue el anuncio. Esto se difundió por parte del municipio, seguramente la Secretaría de Cultura o la de Diversidades se encargó de la difusión de esta obra que generó un serio escándalo, a lo que nos referíamos ayer también en este espacio. Pero este es el spot con el que se promovía esa obra de teatro en un lugar en donde muchos condenamos que se haya llevado a cabo. Aquí está, miren por favor. Hola, soy la aristócrata, soy todo lo que tú nunca podrás ser. Soy la herencia, soy el poder, soy hermosa, soy poderosa. Soy la riqueza que mi padre me heredó y que tú nunca has tenido. Soy todo lo que alguna vez quisiste ser y jamás podrás lograrlo porque te vas a morir en tu miseria. 3.001 obras para Quito.
Alcaldía Metropolitana. A eso me refiero. Esto cierra diciendo 3.001 obras para Quito. Por eso uno colige que esta es una de esas 3.001 obras. El alcalde ha ofrecido disculpas a la ciudadanía, quienes nos hemos visto afectados por esta decisión, pero por supuesto se ha lavado las manos y ha dicho que él no puede estar en todo, pues que él no puede saber todas las obras que se presentan en los teatros de la ciudad, que él no se puede leer todos los libros que están en las bibliotecas de la ciudad. La Secretaría de Cultura ha sido una de las más cuestionadas a lo largo de su gestión. Han sucedido un montón de cosas alineadas directamente con una línea política, con una ideología, con objetivos políticos, y esto es cuestionable. Dicen que el arte no se arrodilla ante nadie. Lamentablemente el arte que se dirige desde la Secretaría de Cultura, que se promueve desde la Secretaría de Cultura, está al servicio de la gestión del alcalde Pavel Muñoz. Lo que contradice esta lógica de que el arte no se arrodilla. No, bien que está al servicio. Se sirven mutuamente al final. Pese a todo esto, y por eso intentaba aclarar, este ha sido un buen año para Pavel Muñoz. Repito, la extraña decisión del señor Marroquín, lo que equivale a le tomó el pelo a la ciudad de Quito, a los cientos de miles que firmaron, a la cantidad que habría estado dispuesta a firmar, pero sobre todo a ir a expresarse ya en las urnas, la cantidad de gente que habría estado dispuesta a hacerlo. Esto constituyó una burla. Para el alcalde, en cambio, una enorme victoria política. Ahí está, en funciones, intentando todavía construir la imagen de una administración que resulte eficiente. Tantas expectativas tendrá el alcalde Muñoz, que ha anunciado su candidatura para la reelección. Entonces uno se para y dice, ¿debo estar loco? ¿O en realidad debo estar muy sesgado para no ver el éxito de esta gestión? No sé si tú lo alcanzas a ver. Si lo alcanzas a ver, si tienes un poco más de objetividad que la que puedo tener yo, te pido que me ayudes a verla. ¿En dónde está? ¿En qué acciones? ¿En qué obra emblemática? ¿En qué legado? ¿En qué liderazgo uno puede decir, esta es una administración que merece ser reelegida? 099-2500-993, el WhatsApp de la cabina. Te agradezco tus comentarios. Siento que en realidad no estoy entendiendo lo que pasa en Quito. O simplemente es que, como muchos políticos, y vaya que la Revolución Ciudadana en esto ha sido experto siempre, son capaces de armar todo un esquema de comunicación que te cuenta una historia que nada tiene que ver con la realidad. Es Semana de Quito. Hay que hablar de Quito. Y por supuesto que desde mi perspectiva, estas son las cosas que a uno le duelen de la hermosa ciudad de Quito. Estamos en fiestas, que viva Quito de todas formas. 9:31. Gracias por escucharme. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva.